Curso de formación de edificios MEP, lección 2. Entidades de unión, tuberías y conductos. Las entidades individuales de MEP dispuestas en el diseño, ya sea en niveles o en la vista 3D, pueden vincularse entre sí para crear redes de instalaciones complejas para las que se pueden definir múltiples aspectos. Al activar entidades como tuberías a presión, tuberías descarga, ducto aire, canaleta, tubería eléctrico, etc., aparece la sección Características en la caja de herramientas Propiedades, que permite asignar a la tubería el material, el tamaño, los codos en automático y otros ajustes similares. El primer campo muestra el Smart MEP modalidad, que está activo por defecto y permite la generación automática de los injertos establecidos en la subsección Codos en automático, incluyendo el codo, el injerto en T y el empalme. Los métodos de funcionamiento de Smart MEP se explicarán en las siguientes lecciones. Cada entidad MEP está asociada por defecto a una cota y un perfil de entre los presentes en el catálogo de la librería general, cuyas propiedades se informan en los campos presentes en la sección Características de la caja de herramientas. Una vez activada la entidad desde el menú Diseño, el perfil de tuberías por defecto asociada se copia en la librería de proyecto. Como ejemplo, supongamos que la entidad Tubería Presión está ubicada para su inserción. En el campo Tubería se informa del material. Por defecto para este elemento es cobre para agua. Clicando en el campo Tubería aparecen los tres siguientes botones. El botón Más permite configurar una nueva cota personalizada con respecto a los parámetros geométricos asociados automáticamente a la tubería activada, que se añadirá al perfil elegido, en este caso cobre para agua, ya presente en la librería de proyecto. El botón central permite abrir el editor de la librería de objetos BIM del proyecto para realizar cambios técnicos del perfil de la tubería activa y en los objetos BIM en general. El tercer botón, con los tres puntos, permite abrir las librerías de proyecto BIM, desde las que se puede elegir un material diferente al predeterminado. Es posible elegir un material presente en el catálogo de la librería general en relación con el tipo de tubería activado, o cambiar de librería mediante el menú de la parte superior y abrir la librería de proyecto si se desea utilizar un perfil de tubería ya utilizado en el proyecto o creada en esa librería, o incluso extraerla de la librería de usuario. En el campo Tamaño se informa de la dimensión del perfil tal y como se refiere en la misma columna de la hoja de tuberías de la biblioteca. En el caso de la tubería de cobre para agua, el campo Tamaño muestra por defecto un diámetro de 22 milímetros y un grosor de 1 milímetro. Si hace clic en el tamaño, aparecerá un botón con tres puntos que le permitirá abrir la hoja de la tubería elegida y seleccionar un tamaño diferente. En el campo Anotación, exclusivo de las entidades MEP, es posible editar la información que se atribuirá a la entidad activada. En el subapartado Injertos automáticos se enumeran los injertos que se pueden generar automáticamente a partir de las entidades activas en el modo Smart MEP. En el caso de las tuberías, los injertos que se pueden generar automáticamente son el codo, el injerto en T y el empalme. En la subsección Conectores se establece el género de las conexiones de los extremos A y B de la tubería. Para la entidad del ejemplo, el género asociado por defecto es macho para ambas conexiones, pero se puede cambiar haciendo clic en el campo correspondiente a cada unión. Para acceder al menú desplegable, donde se puede elegir entre el género hembra, brida y liso. Para los diferentes tipos de entidades se aplica lo mismo que para el objeto tubería presión.
aunque algunos campos de la caja de herramientas pueden referirse a diferentes parámetros de la entidad específica seleccionada. En particular, permaneciendo en la categoría Instalaciones mecánicas, si se activa el ducto aire desde el menú Diseño, el campo Tubería relativo a tuberías de presión y descarga se sustituye con la misma funcionalidad por el ducto. Además del material, la forma del perfil se muestra en este campo, ya que se puede modelar tanto perfiles circulares como rectangulares para los ductos de aire. Para las entidades pertenecientes a la categoría Instalaciones eléctricas, al seleccionar específicamente el objeto Tubería eléctrica, el campo correspondiente se denomina modelo y especifica el material del que está compuesto el elemento. Para las entidades charola y pasarela se muestra un campo adicional denominado tipología. Para esta última también se incluye la posibilidad de gestionar la visualización de la tapa o tapón y posiblemente invertir su posición en el diseño. Trazado de conexiones en 3D. Activando la entidad Map para su inserción, en la barra de herramientas superior de la ventana del dibujo 3D se puede habilitar el menú para elegir el nivel al que pertenece la tubería. Si se deja el valor automático, el objeto insertado se asociará automáticamente al nivel de pertenencia identificado por la dimensión de su punto de inserción o al mismo nivel del objeto Map al que se conectará finalmente. Desde el menú es posible elegir uno de los niveles presentes en el proyecto, previamente definido en el entorno arquitectónico, para atribuirlo al enlace que se estará dibujando independientemente de su altura. Se analiza en detalle el trazado de una entidad similar a una tubería en 3D. Con el primer clic del ratón se localiza el punto de inicio de la tubería. Después de definir el punto inicial de la tubería, es necesario definir su plano. Tras el primer clic, de hecho, aparece en la pantalla el cubo direccional, con el que se puede dibujar la tubería a lo largo de uno de los planos paralelos a las caras del cubo y que pasan por el punto inicial de la tubería. El cubo direccional va acompañado de una línea morada que indica la dirección vertical, un transportador de ángulo que se utilizará en el paso siguiente a la elección del plano para definir la dirección y el rumbo identificado por el ángulo que se elija. Cuando el punto de partida de la tubería es cualquier punto en el espacio 3D, por defecto, el cubo identifica los planos del sistema de referencia global, es decir, los planos X e Y, X y Z, Y y Z, y además está activo el plano horizontal identificado por los ejes X e Y, visibles en el goniómetro, transportador de ángulos. Por lo tanto, en esta condición, solo es posible trazar la tubería en el plano horizontal. Para elegir otro plano del cubo, basta con acercarse a la cara correspondiente del cubo con el ratón y hacer clic en la parte azul de la cara. Elegir un plano implica también mover el transportador de ángulos al plano seleccionado, y en los planos verticales habrá un eje V vertical y un eje H horizontal. Si no se quiere obligar a la tubería a permanecer en uno de los planos identificados por el cubo, puede prescindir de su uso haciendo clic en el candado que aparece junto al transportador. Al desbloquear el candado, el cubo direccional desaparece. La tubería se libera y queda libre para diseñar en el 3D. En este caso, basta con un segundo clic para definir directamente el punto final de la tubería correspondiente a la conexión en B. Para volver a situar la tubería en uno de los planos del cubo, haz clic en el candado para que el cubo direccional y el transportador de ángulos aparezcan en la posición por defecto. Si se utiliza el cubo direccional, una vez elegido el plano, hay que asignar una dirección y un sentido en el paso posterior.
Para ello, se puede utilizar el transportador de ángulos. Si mantienes el ratón dentro del transportador, aparece el snap angular que te permite asignar la dirección y el sentido de la tubería correspondiente al ángulo elegido. Los snaps principales angulares están representados por los ejes que identifican las direcciones de los ejes del sistema de referencia global, correspondiente a los ángulos de 90 grados y menos 90 grados en el eje X y 0 y 180 en el eje Y, que definen la dirección. Desde el punto inicial de la tubería, moviendo el ratón hacia la circunferencia del transportador de ángulos, se interceptan primero el snap de ángulos secundarios identificados por ángulos múltiplos de 45 grados, seguidos por múltiplos de 15 grados, y cerca de la circunferencia también encontramos múltiples de 5 grados. Una vez determinado el ángulo, basta con hacer clic en el ratón para fijar la tubería en la dirección elegida. Aparece una regla en la pantalla que puede utilizarse para definir la longitud de la tubería en el siguiente paso. Si ves que el ángulo que has elegido no es el que define la dirección deseada, puedes volver atrás al paso anterior pulsando sobre el cubo en el punto inicial de la regla. De este modo, puedes elegir otra dirección y otro plano. Si la dirección y el sentido de la tubería requieren un ángulo que no está presente en el snap de los ángulos, basta con mover el ratón fuera del transportador y fijar la dirección y el sentido con un clic del ratón según el ángulo que se puede leer a lo largo de la circunferencia del transportador de ángulos, con una precisión de 1/100 de grado. El ángulo también se puede escribir desde el teclado o definir con un clic el otro punto en el plano identificado. Una vez elegida la dirección y el sentido, se puede definir la longitud con la regla que aparece en la pantalla en el siguiente paso. Al acercarse a la tubería, aparece el snap de la regla que permite definir la longitud en múltiplos de 5 centímetros. Si se aleja de la tubería, los snaps aparecen en la regla en múltiplos de 10 centímetros, 50 centímetros y 1 metro a gran escala. Si la longitud de la tubería no se puede definir con múltiplos de la regla, basta con desplazar el cursor fuera de la regla y fijar la longitud con un clic del ratón según el valor que se puede leer a lo largo del borde de la regla, con una precisión que depende de los decimales establecidos en la unidad de medida del programa. Alternativamente, este valor también se puede escribir desde el teclado o definir con un clic en otro punto del espacio a lo largo de la dirección elegida. Utilizando el cubo direccional o desvinculándose de él, es posible definir la posición de la conexión B y obtener así la tubería en el 3D, con el sistema y las características establecidas. Seleccionando la tubería insertada, aparecen las etiquetas A y B, indicando la posición de los baricentros de las conexiones correspondientes, cuyas conexiones son exactamente los establecidos en el apartado Características de la caja de herramientas, en este caso ambos de género macho. Otra potencialidad inherente al uso del cubo direccional es la posibilidad de poder trazar la tubería en 3 dimensiones, en vistas seccionadas con respecto al plano seleccionado. Si te acercas a una cara del cubo con el ratón, se resalta en azul y aparece un círculo en su centro, que se oscurece cuando se resalta con el puntero del ratón. Al hacer clic en este círculo, el programa sitúa automáticamente la vista en el plano elegido. Sigues en la vista 3D y puedes dibujar la tubería siguiendo los mismos pasos que antes, con la única diferencia de que la vista es la de un plano de sección paralelo a la cara del cubo activado y que pasa por el baricentro de las conexiones de la tubería. Como se trata de un plano de sección, todos los objetos entre el plano y nuestra vista serán excluidos de la vista. El plano de sección pasa por el baricentro de la conexión de la tubería, por lo que la tubería también se ocultará en esta vista. En la vista de sección no es posible desprenderse del cubo ni elegir otro plano. Hay que orbitar con el botón derecho del ratón para volver a visualizar el cubo y el relativo candado, que eventualmente
continúa diseñado en la tubería en el plano seleccionado. Punto 3. Trazas de conexiones en planta. Además de la posibilidad de utilizar el modelador de tuberías en la vista 3D, también es posible diseñar las conexiones en planta en uno de los niveles previstos. Los pasos para modelar la tubería son esencialmente los mismos que para la vista 3D, con las únicas variaciones debidas al entorno bidimensional, que pueden resumirse en los siguientes puntos. En el plano no hay asignación de un nivel a través del menú, que en cambio aparece en 3 dimensiones, ya que la tubería permanecerá en el nivel en el que se está modelando. Y, una vez modelada, será posible, si es necesario, asignarle otro nivel. Al estar trabajando en un nivel, solo es posible modelar la tubería en horizontal. Por lo tanto, al estar en el plano ya fijado, no aparecerá el cubo direccional para elegir otros planos, sino directamente el transportador de ángulos. No es posible trabajar con una vista de sección del plano, sino solo con una vista de nivel. Tras activar una entidad de conexión desde el entorno de diseño, se asigna a la instalación el perfil, el tamaño y el tipo de conexiones y se procede al modelado en el nivel, definiendo con un primer clic del ratón el punto de inicio de la tubería que corresponderá al baricentro de la conexión A. El siguiente paso es establecer la dirección y el sentido. Tras el primer clic aparece el transportador en la pantalla. Al igual que en la vista 3D, también se puede utilizar en 2D como herramienta para definir la dirección y el sentido de la tubería mediante el snap angular que aparece en referencia al propio transportador de ángulos. En el nivel aparecen los principales snaps de ángulo, representados por los ejes X e Y, que identifican las direcciones de los ejes del sistema de referencia global. Corresponden a los ángulos 90 y menos 90 en el eje X y 0 y 180 en el eje Y, que definen la dirección. Desde el punto de partida de la tubería, moviendo el ratón hacia la circunferencia del transportador, se interceptan primero los snaps de ángulo secundarios identificados por los ángulos múltiplos de 45 grados, luego los múltiples de 15 grados, y cerca de la circunferencia también los múltiples de 5 grados, como en el 3D. Una vez establecido el ángulo, un clic del ratón fija la tubería en la dirección elegida. En la pantalla aparece una regla, con la que se puede definir la longitud de la tubería. Si se da cuenta de que el ángulo elegido no identifica la dirección y el sentido que busca, puede volver al paso anterior haciendo clic en el cuadrado del punto de partida de la regla. Si, para identificar correctamente la dirección y el sentido de la tubería que se está diseñando, se requiere de un ángulo que no está previsto en el snap de los ángulos, basta con mover el ratón fuera del transportador de ángulos y fijar la dirección y el sentido con un clic del ratón en base al ángulo que se puede leer a lo largo de la circunferencia del transportador, con una precisión de 1/100ª de grado. El ángulo también puede escribirse desde el teclado o definirse con un clic en otro lugar del plano. Una vez elegida la dirección y el sentido, se puede definir la longitud con la regla que aparece en la pantalla en el siguiente paso, como en el 3D. Al acercarse a la tubería aparece el snap en la regla que permite definir la longitud en múltiplos de 5 centímetros. Si se aleja de la tubería, los snaps aparecerán en la regla en múltiplos de 10 centímetros, de 50 centímetros y 1 metro a gran escala. Si no se puede definir la longitud de la tubería con múltiplos de la regla, basta con desplazarse con el ratón fuera de la regla y fijar la longitud con un clic según el valor que se pueda leer a lo largo de los bordes de la regla, con una precisión que depende de los decimales establecidos en la unidad de medida del programa. Alternativamente, también se puede escribir desde el teclado o definir con un clic en otro punto del plano a lo largo de la dirección elegida. Siguiendo estos pasos, es posible modelar la conexión en plano, asociándola con el sistema y las características deseadas.
Al seleccionar la tubería insertada, aparecen las etiquetas A y B, que indican la posición de los baricentros de las conexiones correspondientes, cuyos conectores son precisamente los establecidos en la sección Características de la caja de herramientas. Punto 4. Modificar el modelo. Una vez que haya diseñado la tubería, puede seleccionarla para modificar gráficamente la geometría y la posición dentro del modelo. Cuando se selecciona una tubería en el 3D, se colorea en rojo y su eje se representa con una línea gris discontinua. En el centro se muestran la longitud de la tubería y un ancla, acompañados de un eje de coordenadas, cuya posición real se identifica con un círculo naranja, situado por defecto en el centro de la tubería. En los centros de los conectores A y B hay una flecha gris en la dirección del eje del tubo, una flecha verde en la dirección ortogonal al eje del tubo y un círculo rosa en el centro. Estando a estas manijas, es posible modificar gráficamente el modelo en 3D. El ancla permite mover la tubería de forma rígida en el espacio en 3 dimensiones. Al hacer clic en el círculo naranja que identifica el nodo en el que se encuentra el ancla, la tubería se engancha al cursor del ratón y puede moverse en el 3D. Al mismo tiempo, aparece en la pantalla un icono con una regla y una flecha azul, con el punto de origen fijado en la posición anterior del círculo naranja, mientras que el otro extremo sigue el movimiento de la tubería, cuya distancia desde la posición inicial se informa dinámicamente en asociación con la flecha. Haciendo clic en el icono con el símbolo de la regla o pulsando la tecla A del teclado se activa la medición, es decir, un segundo clic representará un segmento rígido entre el punto del ancla inicial en la tubería y el punto elegido en el espacio, con una distancia numérica relativa. Sin embargo, la tubería seguirá enganchada al cursor del ratón para ser reposicionada tomando el nuevo punto elegido con una nueva referencia fija. La misma operación se puede repetir varias veces para identificar, por ejemplo, la distancia a varios puntos de referencia, hasta que el tubo quede finalmente fijado en la posición deseada. Si quieres cambiar la posición del ancla, que por defecto está en el centro de gravedad de la tubería, puedes utilizar las teclas F5 o F6 después de seleccionar la tubería, o puedes hacer clic directamente en el icono del ancla que se moverá al siguiente nodo. Al hacer clic en el icono que representa el eje de coordenadas que se muestra junto al ancla, se activa el tirador para la rotación y los movimientos rígidos de la tubería. Por ejemplo, la manija se centra en el círculo naranja correspondiente al punto de posicionamiento del ancla y se sitúa en el plano perpendicular al eje de la tubería. Seleccionando el círculo naranja o el anillo azul que lo rodea, la tubería se anclará al ratón para ser desplazada a una distancia elegida desde el punto de posicionamiento inicial. En concreto, en cuanto se selecciona el anillo, este permanece visible durante el movimiento, indicando el plano perpendicular al eje de la tubería sobre el que se constriñe el propio movimiento. A continuación, observando la manija desde su centro hacia afuera, tanto en sentido vertical como horizontal, se puede ver por orden los siguientes símbolos. Una flecha naranja para el movimiento rígido en la dirección y sentido identificados por ella. Un círculo naranja para permitir la rotación del tubo alrededor de su propio eje o un ángulo elegido moviendo el ratón o escribiendo el valor desde el teclado. Un arco verde sólido para rotar la orientación de los ejes en el plano. Este plano también se puede redefinir haciendo clic en una de las caras del cubo gris que aparece asociado a la manija. Se identifica así el plano paralelo a la cara elegida en el cubo y perpendicular al eje del tubo. En consecuencia, todos los elementos de la manija se posicionarán en el nuevo plano elegido. Para las conexiones, canaletas y charolas, únicamente en el caso de las instalaciones eléctricas
y ducto aire como perfil rectangular. Para las instalaciones mecánicas es posible establecer un valor de rotación alrededor de su eje, también introduciendo el valor del ángulo en el campo rotación, que aparece en la sección geometría en la caja de herramientas de las propiedades de estos objetos. La flecha gris situada en los extremos permite modificar la longitud de la tubería. Si haces clic en la flecha con el ratón, el puntero, que adopta la forma de una doble flecha horizontal, se sitúa en el centro de gravedad del extremo correspondiente, mientras que el extremo opuesto permanece fijo en su posición, y la tubería modifica su longitud en función del movimiento del ratón. Al mismo tiempo, aparece una regla con la que se puede definir la nueva longitud, que también se puede introducir con el teclado. Además de utilizar la flecha gris, la longitud de la tubería puede modificarse haciendo clic en el valor de la longitud que aparece en el centro de la tubería e introduciendo el nuevo valor desde el teclado. En este caso, es necesario proporcionar al software no solo el valor de la longitud, sino también el nodo, que debe mantenerse fijo. Este ajuste se define como el primer campo de la sección geometría, llamado punto fijo, en la caja de herramientas de las propiedades del objeto. Alternativamente, también es posible cambiar la longitud modificando el valor que aparece en el campo longitud de la caja de herramientas de propiedades, y también en este caso es necesario definir la segunda variable representada por el punto fijo. El punto estacionario puede seleccionarse haciendo clic en el botón desplegable de este campo y eligiendo A o B. La flecha verde sirve para cambiar la cota de enganche seleccionada, dejando fijo la cota de enganche opuesta. Si se hace clic en el ratón en la flecha verde, el puntero adopta la forma de una doble flecha vertical y se sitúa en el centro de gravedad de extremo correspondiente. El movimiento del extremo seleccionado está restringido a lo largo de su vertical y es posible remodelar la tubería estableciendo un nuevo valor de la altura referida al cero del edificio. También para esta propiedad es posible elegir la dimensión en la pantalla o escribirla desde el teclado. Como resultado, la longitud de las tuberías se ajusta a la modifica automáticamente. El círculo rosa permite remodelar la tubería, dejando como punto fijo el opuesto al seleccionado. Al hacer clic en el círculo, se reactiva el cubo direccional y se restablece la condición inicial de la tubería insertada. A partir de aquí es posible trazar la tubería en una dirección y o plano diferente. Una vez completado el modelado de la tubería, el campo geometría de la caja de herramientas propiedades muestra la información relacionada con el modelo. Además del punto fijo, la longitud, también hay otros campos cuyos valores se muestran en color gris, ya que no se pueden editar porque están fijados por defecto según el modelo elegido. Dependiendo del tipo de entidad que se modele, estos campos son variables y pueden ser: la superficie externa, obtenida a partir de la longitud y el perfil externo de la tubería; la masa, obtenida a partir de la longitud y la masa definida por metro lineal en el catálogo de tuberías; la pendiente, obtenida a partir de la inclinación de la tubería con respecto al plano horizontal; el perfil, caracterizado por la tipología de conexión circular o rectangular, por el diámetro exterior, por el diámetro interior y por el espesor. Todas ellas características propias del perfil seleccionado en el catálogo. Para las entidades del grupo de instalaciones mecánicas, en la caja de herramientas de propiedades existe la sección aislamiento y revestimiento, desde la que es posible asignar el aislamiento o el aislamiento y el revestimiento de la tubería activada. Haciendo clic en el campo aislamiento se habilitan 3 botones. Con el tercer botón se accede a las librerías, desde las que se puede elegir un material aislante entre los presentes en la librería general,
o eventualmente materiales personalizados en la librería de proyecto o de usuario. En el campo espesor del aislamiento se establece el espesor. Una vez asignado el aislamiento, también se puede asignar un revestimiento de la misma manera. El aislamiento y el revestimiento son propiedades que permanecen asociadas a la tubería, independientemente del perfil y el tipo de tubería elegidos. Para eliminar el aislamiento y el revestimiento, seleccione el campo aislamiento. Haga clic en el primer botón representado por una goma de borrar y confirme la eliminación del elemento. Si solo se va a retirar el revestimiento, se realizan los mismos pasos, pero solo en el campo revestimiento. Además de la geometría, la caja de herramientas de la derecha muestra todas las demás propiedades de la tubería seleccionada. Es posible asignarle otra instalación o modificar sus características. En la sección Sistema de referencia altimétrico, el campo nivel muestra el nivel al que pertenece la tubería y el campo delta muestra la altura con respecto al nivel del nodo donde se posiciona el ancla. Al mover el ancla a uno de los otros nodos de la tubería es posible leer la cota relativa. Modificando el campo delta, la tubería será trasladada rígidamente a lo largo de la vertical y el valor establecido para la cota será asignado al nodo sobre el que se posiciona el ancla. El nivel de la tubería es una propiedad de la misma, por lo que cada nodo pertenece al mismo nivel. Es posible asignar a la tubería un nivel diferente, eligiéndolo entre los disponibles en el menú desplegable correspondiente, y automáticamente el campo delta se actualizará con el valor de la cota referida al nuevo nivel de pertenencia. Mientras que en 3 dimensiones la tubería permanece fija en su posición, en la vista bidimensional solo será visible en la capa que se haya asignado. También es posible modificar una tubería en capas de la misma manera que en el 3D, pero con las siguientes limitaciones debido a la representación en 2D. No está presente la flecha verde para mover un nodo verticalmente. Si se activa el círculo rosa, aparece el transportador de ángulos para remodelar la tubería. En correspondencia de la manija, el cubo para la identificación de un plano diferente no está disponible, mientras que todas las demás funcionalidades válidas en el 3D están activas. Además, aparecen 4 pequeños círculos, cada uno con un símbolo diferente, para la habilitación en orden de las siguientes funcionalidades. El candado para mover el posicionamiento de la manija en uno de los puntos sensibles propuestos en el tubo. El mismo icono de la manija, activado por defecto. La manija para reflejar el elemento según el eje especificado. La manija para estirar el elemento. Todas las demás operaciones de modificar vistas en el 3D son válidas también en los niveles. Punto 5. El flexible y el corrugado. Desde el menú Diseño puede activar la entidad flexible para las 3 categorías de tuberías, presión, descarga y aire, del grupo de instalaciones mecánicas, y la entidad corrugado eléctrico para el grupo de instalaciones eléctricas. Desde la caja de herramientas Propiedades es posible realizar todas las operaciones ya vistas para las tuberías y conductos, como asignar el material del catálogo, definir el tamaño, etc. Una vez elegidos el material y el tamaño, es necesario definir el punto de origen del flexible y del corrugado eléctrico, tanto si este punto se elige libremente en el espacio 3D como si se elige la conexión de una entidad MEP ya presente en el diseño. Al primer clic del ratón, para la inserción aparece la vista previa, en transparencia de la conexión del flexible que se quiere dibujar, acompañada de un gonómetro que permite definir gráficamente el ángulo en el plano X e Y con respecto al eje X. A lo largo del eje del flexible se informa dinámicamente de la longitud del tramo que se está modelando y en correspondencia del cursor aparece un pequeño círculo gris que definirá el segundo punto del flexible. El segundo punto del flexible puede definirse gráficamente con un clic, por ejemplo en la conexión de un objeto MEP.
o se puede elegir el ángulo de inclinación con respecto al eje X y definir la longitud gráficamente o escribiéndola. Una vez definido el primer tramo, puede terminar de diseñar el flexible haciendo clic en el botón representado por una bandera verde en la barra superior del menú Diseño o haciendo clic con el botón derecho y eligiendo Finalizar. Alternativamente, es posible diseñar tramos sucesivos del flexible, posiblemente utilizando el transportador de ángulos que reaparece de la misma manera que en la inserción inicial y escribiendo la longitud de cada tramo desde el teclado o posicionando el punto final del tramo gráficamente en 3D. El recorrido del flexible se asocia entonces a una ruptura que une los segmentos de las distintas secciones que se definen en la modelación. Es importante destacar que la longitud que define la sección que se diseña es la del segmento que une los dos extremos de la sección y no la longitud efectiva de esta porción de flexible, que también incluye la curvatura. Además, las secciones que se diseñan cada vez solo definen la trayectoria del flexible, por lo que no hay juntas en los nodos. Cuando haya terminado de diseñar el flexible, podrá leer sus propiedades en la caja de herramientas y realizar cambios en la trayectoria. Si se selecciona el flexible con el botón izquierdo del ratón, se resalta en rojo transparente y sus extremos aparecen las etiquetas A y B de las conexiones. Si se pulsa sobre uno de los extremos, aparece un corte que une los dos extremos de los tramos que componen el flexible. Si son más de uno, de lo contrario, se vuelve a unir en una sola línea. El segmento de las secciones seleccionadas se resalta en verde y todos los demás, si están presentes, en rojo. Los extremos de la sección seleccionada se indican con los números 1 y 2 y se resaltan con círculos grises. La longitud del segmento seleccionado también se muestra en gris. En la caja de herramientas de la derecha, además de las propiedades habituales ya vistas anteriormente, el valor de la longitud total del recorrido del corrugado se muestra en el campo longitud de la sección geometría. Las propiedades superficie exterior y masa también hacen referencia a ella. En la parte inferior, en la subsección tramo seleccionado, se muestran los detalles geométricos de la sección del tubo flexible seleccionada en particular, la longitud del segmento que une los extremos de la sección seleccionada, el ángulo que forma con el eje X, las coordenadas del nodo 1 con respecto al cero del edificio, el tipo de curvatura que puede atribuirse al nodo 1 y la relación relativa RD curvatura. A continuación, las coordenadas y la curva relativa al nodo 2. Para cambiar las coordenadas de uno de los nodos del tramo seleccionada, basta con hacer clic en el campo nodo correspondiente y a continuación en el botón con los tres puntos que aparecen en el lado. El cuadro de diálogo que aparece puede cambiar las coordenadas X, Y y Z. La tubería flexible se remodelará automáticamente según la nueva posición establecida. También es posible modificar gráficamente la posición de los nodos haciendo clic con el botón en el pequeño círculo gris que aparece en correspondencia con los nodos de un tramo seleccionado y, a continuación, definir la posición en el espacio, posiblemente utilizando puntos conocidos del diseño. Tanto el flexible como el corrugado eléctrico están compuestos por más de un tramo. En correspondencia con los nodos internos es posible definir el tipo de curvatura. Si se selecciona uno de los tramos del flexible, en la subsección tramo seleccionado de la caja de herramientas se encuentra el campo tipo de curvatura, para que uno de los dos nodos del tramo que permite elegir entre las opciones con dobladura o con spinline, para definir el tipo de transición asignado a ese tramo de conexión flexible. Tras la configuración de esta propiedad, el campo RD curvatura se vuelve editable y es posible atribuir un valor diferente con respecto al propuesto por defecto, que puede elegirse entre los presentes en el menú o escribirse desde el teclado en el campo factor.
Además, si selecciona una de las secciones que componen el flexible y hace clic con el botón derecho del ratón, puede intervenir en los nodos utilizando una de las funciones propuestas para realizar los cambios que se describen a continuación. Agregar nudo. Permite añadir un nuevo nudo a partir de la sección creada en el flexible. Insertar nudo. Permite añadir un nuevo nodo en el punto medio del tramo seleccionado. Eliminar nudo. Permite eliminar el nodo 2 de la sección seleccionada. Eliminar nudos anteriores. Permite borrar todos los nudos anteriores al tramo seleccionado si los hay. Eliminar los nodos siguientes. Borrar todos los nudos que siguen en la sección seleccionada, si es que hay alguno. Eliminar objeto. Elimina el flexible del diseño. Las mismas operaciones pueden realizarse también directamente con el botón Editar de la barra superior del menú Diseño, donde además existe la opción de aplicar un offset al flexible seleccionado, ya sea positivo o negativo. También puede eliminar un solo tramo seleccionado utilizando la tecla Suprimir del teclado y el flexible se modelará automáticamente según los nodos restantes. El flexible también se puede modelar por capas de la misma manera que en el 3D, con las limitaciones visuales de una vista en 2 dimensiones.